lleno de, espero que sea un año lleno de salud y de éxitos para ustedes. Hoy es viernes 7 de enero del 2022. Vamos a continuar con el tercero y último de estos seminarios de difusión que nos está haciendo favor de presentar el doctor José Agustín García Reynoso del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Como ya platicamos en las sesiones previas que tuvimos en diciembre del año pasado, desde la perspectiva nuestra en la CAME, trabajar para desarrollar estas habilidades de modelación y estas capacidades en las entidades y en las instituciones que intervenimos en la gestión de calidad del aire de la región, pues es muy importante porque nos ayuda desde muchas perspectivas, ¿no? En las reuniones pasadas ya el doctor Agustín García explicó los diferentes usos posibles, ¿no? Desde hacer pronóstico de calidad del aire hasta evaluar medidas de intervención que pueden o que se están planeando hacer, evaluar cuál puede ser su resultado, ¿no? O cuál está siendo el resultado después de la aplicación. Entonces, en ese sentido es que invitamos al doctor Agustín García a hacer primer serie de seminarios y estamos pensando, pues, después convertirlos en unos cursos de capacitación con un poco más de detalle, ¿no? Con más horas y más a detalle de lo que se está presentando. Pues, sin más, quisiera darle la palabra al doctor Agustín García, porque tenemos solo ya 55 minutos para la sesión. Agradecerte mucho, José Agustín García Reynoso, y adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, bueno. En esta parte voy a hablar un poquito del inventario de emisiones y el temario que vamos a tratar son los siguientes, ¿no? Un repaso de las unidades, de lo que son las condiciones normales de temperatura y presión, el inventario de emisiones, el uso del inventario que se da de emisiones, en qué aspecto se puede utilizar, sus elementos, unas formas como se estiman las emisiones y finalmente cómo utilizamos estos inventarios en modelación de calidad del aire. En la parte de unidades, una cosa muy interesante es que a veces utilizamos datos de sistema inglés y nosotros utilizamos el sistema internacional. Entonces, nada más un pequeño repaso es que, bueno, sabemos que 1000 gramos es un kilogramo, 454 gramos es una libra y 7000 grains en inglés es una libra. Entonces, cuando ustedes vean en algún documento en inglés GR, no significa gramos, significa granos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. En el caso de temperatura, sabemos que un grado Kelvin equivale a un grado Celsius, y si queremos convertir de Fahrenheit a Celsius, bueno, se puede utilizar esta ecuación. En la parte de presión, 101.325 pascales son una atmósfera y 249 pascales es una pulgada columna de agua. En algunos datos en monitoreo en chimenea se utilizan las pulgadas columna de agua, entonces nada más para tener referencia en esta parte. Y muchos de estos datos se pueden encontrar en el AP42. En el AP42 habla en una unidad de grano sobre pie cúbico para convertir concentraciones de azufre en gas. En la parte de concentraciones, 1% equivale a 10.000 partes por millón, y convertir concentración en base masa entre volumen, se utiliza la ecuación general de los gases, donde en esta parte estamos poniendo aquí la densidad, pero el inverso de la densidad, ¿no? Donde R es la constante de la ley general de los gases, litro, atmósfera, Kelvin, gramo, mol, ¿no? Si se fijan, la K es mayúscula, la presión en atmósferas, y M es el peso molecular del gas, que sean gramo sobre gramo mol. Si vemos K mayúscula G, significa Kelvin gramo. Si vemos K minúscula G es kilogramo, ¿no? Entonces, cuando vayamos a escribir nuestros reportes, y eso nada más tener cuidado de si usamos la K mayúscula, la K minúscula, porque significan cosas diferentes, se puede interpretar de forma diferente. Por otra parte, no usar toneladas, porque las toneladas, bueno, esta es una recomendación. Nosotros usamos el sistema internacional y no existe, y las toneladas, tenemos toneladas métricas, toneladas largas y toneladas cortas. Si nada más uno pone toneladas, es un poquito complicado saber qué toneladas se están refiriéndose, si en las métricas, a las largas o a las cortas. Entonces, para evitar problemas, lo ideal es utilizar megagramos. Y 1000 megagramos es un gigagramo. Y finalmente, de repente vemos MdB, ¿no? Cuando estamos haciendo inventarios de emisiones, encontramos que la industria petrolera nos reporta en MBD, ¿no? Miles de barriles diarios, aunque la M la ponga en mayúscula o minúscula, ¿no? Ellos
y miles es M mayúscula. Y para abrir millones ponen MM. Y miles de miles, 3 M's ponen, ¿no? Entonces hay nada más como repaso, ¿no? De que este tipo de unidades no se pueden llegar a confundir y eso es un problema a veces porque los procedimientos pueden estar perfectamente bien hechos, pero a veces un pequeño detalle en las unidades hacen que no se tenga el resultado que uno quiere en las conclusiones. De repente uno vea datos muy raros, ¿no? Concentraciones o muy pequeñas o concentraciones extremadamente grandes. En las unidades, bueno, no son el único, también en Estados Unidos se mandó una sonda a Marte y en esta sonda que iba a medir un satélite que iba a medir la temperatura en Marte o iba a ver el clima en Marte, le hicieron pasar por atrás del planeta y ya no salió. Y cuando hicieron el análisis del accidente encontraron que habían mandado a hacer unas piezas a Europa y otras ellos las tenían y creían que la altura que estaban midiendo estaba en metros, pero la verdad está midiendo en pies. Entonces, bueno, eso fue un error y costó cientos de millones de dólares, ¿no? Ese error. De condiciones normales. Ustedes por ahí tienen el chat, entonces me gustaría ver en el chat que pusieran cuáles son la temperatura de condiciones normales que ustedes utilizan o que utiliza usted. Ok, Carlos Monroy, sí, si pueden poner a alguien en el chat la temperatura que utilizan para condiciones normales. Bueno, 293, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, Kelvin, son Kelvin, está bien. Alguien más que utiliza otra temperatura. Cuando estamos en la Facultad de Química, hablan algunos profesores, ¿no? Es que unas son las condiciones normales y otras son las condiciones estándar, ¿no? Bueno, las condiciones normales, dependiendo de dónde la esté viendo uno, va a encontrar que en un diccionario, por ejemplo, de física y química, nos habla de que son 0 grados Celsius o 273.15. En la IUPAC, igual. En la ISO 13443 de gas natural nos dice que la temperatura son 15 grados. En la EPA, 25. En la Agencia Petrolera, 15 grados. En la ACTM, en la American Standard Test Methods, habla de 70 Fahrenheit, que son 21.11 grados Celsius. Entonces, dependiendo de la norma, va a haber diferentes condiciones normales. Entonces, nada más hay que tener cuidado de a qué condiciones nos estamos refiriendo, ¿no? En México usamos también 25 grados centígrados en la atmósfera de presión como condiciones normales en las normas de calidad del aire, pero en algunas otras normas utilizan grados 0 grados centígrados. Entonces, nada más, cuando uno vea condiciones normales, tener cuidado con eso. Gracias. Delimitar emisiones. Pues ya muchos han utilizado o han trabajado en el inventario de emisiones y algunos otros no, simplemente lo escuchan. Y a fin de cuentas es una lista de cantidades y tipo de contaminantes que se emiten a la atmósfera. En este caso, por todas las fuentes en un área específica y durante un periodo de tiempo especificado. Así, el inventario de 2014 de la SEDEMA pues nos habla de la Ciudad de México, del Estado de México, de las emisiones federales, sus totales en el 2014, de todas estas fuentes, ¿no? Fuentes de transporte, industriales, comerciales, actividades agrícolas o actividades en zonas habitacionales y también forestales o de recreación. Entonces, todo ese tipo de emisiones se encuentran localizadas en una región para un periodo de tiempo, ¿no? Tiene algunas características como el tipo de fuentes que tienen, dónde se encuentran estas fuentes y tanto los contaminantes pueden ser algunos muy específicos. En este caso podemos hablar de gases de efecto invernadero o podemos hablar de gases de contaminantes criterio o podemos hablar de tóxicos atmosféricos. Entonces, un inventario de emisiones puede tener cualquiera de esos. Tenemos que, de las fuentes, tenemos las fuentes móviles. Estas van a estar, no podemos saber en dónde está cada carro. No podemos tener la emisión de cada carro, pero sí sabemos por dónde circula. Entonces podemos tener emisiones de fuentes de línea, aunque sean fuentes puntuales movibles. ¿Dónde está? Este es Metro Zapata, para acá está Metro Zapata, este es Félix Cuevas, este es Avenida Universidad. Se puede ver, ¿no? La gran cantidad de vehículos que pueden tener ahí y tienen una importante contribución en las emisiones. Por otra parte, también tenemos las fuentes fijas. Estas no se van a mover, no se van a desplazar. Sabemos dónde están las chimeneas y
no nada más van a tener una localización, sino también van a tener una altura y una altura efectiva. No emiten exactamente la altura de la chimenea, sino esto va a ascender y va a tener una altura efectiva, que esa también cuando se utiliza en el inventario se tiene que, bueno, para modelación se tiene que considerar. Por otra parte, las fuentes de aire, si conocemos la cobertura vegetal de una región, podemos saber qué emisiones se pueden tener, ya sea urbanas o de bosques o de matorral. Y más específico en una región como la Ciudad de México, ¿no? Donde es agrícola, donde es urbano, forestal u otros. Se pueden identificar y estas fuentes de área no son ni puntuales ni fijas, sino son contribuciones de una región. Por ejemplo, el bosque va a emitir alfa-pineno o las zonas residenciales van a emitir combustión de gas LP o uso de solventes. Entonces, si sabemos dónde está y qué densidad de población tienen, podemos saber y ubicar las emisiones en esa región o cuantificarlas para la región de estudio. ¿Qué tipo de contaminantes se tiene emitido? Ya había comentado algo de eso, de contaminantes criterio, como son el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos orgánicos volátiles no son contaminantes criterios y no están en la legislación en México, pero sí se cuantifican. Se cuantifican porque son importantes para la fotoquímica. Por otra parte, tenemos gases de efecto invernadero que van a absorber la radiación infrarroja. Tenemos el metano, los óxidos de nitrógeno, los clorofluorocarbonos, el dióxido de carbono. Y finalmente los tóxicos atmosféricos que sabemos que pueden inducir cáncer en la población, tienen efectos a largo plazo a bajas concentraciones y tenemos desde compuestos orgánicos hasta elementos como puede ser el mercurio, el cromo y el arsénico, ¿no? El mercurio como elemento, estos no los podemos eliminar porque ya están en la naturaleza tal cual. Lo que podemos hacer es reducir su uso para que no tengamos en el ambiente. ¿Para qué se usa el inventario? Nos puede ayudar a identificar problemas de contaminación atmosférica en una región. Si en una parte hay más industria que vehículos, bueno, sabemos que esa región es por esa región hay que abocarnos más a las industrias que a los vehículos. O en otro momento dado, por ejemplo, aquí en la sesión pasada me preguntaban qué pasaba con el ozono de fondo, ¿no? Tenemos radiación natural porque más intensa porque estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos bosques que también van a emitir compuestos orgánicos biogénicos. Entonces, si bien hay muchas plantas que pueden contribuir a que se tenga una concentración de ozono más alta de otras regiones, de otras altitudes, no significa que las tengamos que eliminar, pero bueno, podemos identificar que tenemos esa situación que nos puede exacerbar los problemas en una región. También con esto sabemos, a través de estar haciendo estudios o diferentes inventarios de emisiones, podemos ver si vamos reduciendo emisiones en ciertas regiones o no, ¿no? O si se está desfasando el crecimiento, por ejemplo, vehicular con las emisiones de vehículos. También nos ayuda a poder hacer la dispersión y transformación de estos contaminantes a través de la modelación y finalmente para ver si una política ambiental ha contribuido, ¿no?, a reducir las emisiones en la región. ¿Qué tiene un inventario de emisiones? Tiene estos elementos, tiene un año base, características temporales, espaciales, resolución de especies químicas, se debe tener un aseguramiento de calidad, manejo de datos, proyecciones, estimación de incertidumbre y continuidad en el proceso, ¿no? En el caso del año base, se identifica el año en el cual se van a tener las emisiones. Por ejemplo, aquí estoy poniendo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que habla sobre dónde, qué región y qué año, ¿no? En este caso 2018, ¿no? El tiempo que se tiene, ¿no? Va a ser común, donde van a estar todas estas actividades que ocurren en este periodo, todas las fuentes móviles, fijas, de área, y va a servir para compararlo con el del 2016 o el 2012. Otra parte son las características temporales, que se refiere al periodo donde se está seleccionando, y la variabilidad temporal. Por ejemplo, podemos tener que un inventario de emisiones de características estacionales, mensuales en un momento dado. Bueno, ¿qué contribución hay para esta fuente durante el mes? Podemos ver que aquí julio, agosto y septiembre es más baja, pero para otra fuente puede ser más alta su contribución. Entonces es importante decir, bueno, qué periodo se puede escoger, ¿no? O si escogemos todo el año, si escogemos algún día de la semana, o finalmente si escogemos un periodo horario. Algunas emisiones van a ser continuas, otras van a tener periodos por actividad antrópica, donde se puede observar que a ciertas horas hay un pico o otras horas más en la tarde hay otro, ¿no?, dependiendo del tipo de fuente que se esté empleando.
que se esté estudiando. Pero también va a tener una característica espacial. Se va a decir, bueno, vamos a escoger alguna región, un dominio, y va a estar limitado ya sea por fronteras políticas o geográficas. En este caso, escogí Ciudad Juárez, Chihuahua, donde estamos divididos. Sería la frontera norte, Estados Unidos y México, esta Ciudad Juárez y sus emisiones, ¿no? En esta parte, emisiones de monóxido de carbono por estas fuentes. Y podemos ver que está limitado por región política, pero también tenemos una región donde podemos hacer la estimación de sus emisiones. Por otra parte, la resolución de especies químicas o especiación. Tenemos que las diferentes fuentes, área puntuales o lineales o móviles, van a tener diferente tipo de combustibles que se van a estar utilizando y estos van a generar diferentes tipos de compuestos químicos, ¿no? Así tenemos que tanto el metano, bueno, el gileno se puede usar, se puede emitir ya sea por vapores en gasolineras o uso de solventes, o también por fuentes puntuales. Se puede tener algunas emisiones de gileno o de fuentes vehiculares. Y entonces estos compuestos van a ser qué compuestos vamos a considerar. Vamos a considerar compuestos orgánicos volátiles completamente o cada uno de estas especies que esté emitiendo cada uno de estos sectores. Y de ahí, ¿por qué? Porque los vamos a utilizar para poderlos meter a un mecanismo químico como el que se habló la sesión pasada, ¿no? Todos estos compuestos de cada una de las fuentes de compuestos orgánicos totales se tienen los compuestos orgánicos volátiles, y de estos compuestos orgánicos volátiles se tienen las diferentes especies químicas, y estas especies químicas van a contribuir a una clase de un mecanismo químico que se va a utilizar. Entonces, por eso es importante poder tener las especies químicas a detalle. Y para ello, bueno, se requieren mediciones en sitio. Otro de los elementos es el aseguramiento de calidad, o sea, qué calidad tiene la información que se está utilizando y los procedimientos que se están empleando, ¿no? El manejo de datos, cómo se están manejando, si se tienen bases de datos, se tienen hojas de Excel, etcétera, y las proyecciones. Ahorita yo tengo, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. A veces se hacen proyecciones al 2020, al 2100, para saber cuáles serían las posibles emisiones dependiendo del crecimiento de población. Claro, la incertidumbre es muy grande, ¿no? Por ejemplo, ¿quién iba a poder prever que en este 2021, 2022, 2020, la cantidad de energía que se iba a usar iba a ser diferente a la que se está usando con anterioridad? ¿Por qué? Pues con la parte de confinamiento el consumo de combustible se vio disminuido en algunas zonas urbanas y también las actividades comerciales, y eso hizo que tal vez la proyección no sea la misma. Entonces igual sucede, ¿no? Con las proyecciones uno tiene un estimado y bueno, con su incertidumbre. Y para ello, bueno, también viene esa parte, ¿no? Dentro de los inventarios, considerar la incertidumbre, ¿no? Si bien el valor que damos es uno, que está dado, a veces la actividad tiene sus variaciones. El número de carros reportada por una agencia gubernamental es un número y por otra agencia gubernamental es otro número. Y entonces, ¿cuál de los dos escogemos? Y ya tenemos del número real o medido, hay una diferencia ya de per se del número de carros, ¿no? Y luego la actividad vehicular. ¿Cuál es la velocidad media que se utiliza? ¿Realmente es esa? O a veces hay más o hay veces menos, o a la hora que uno quiere tener la emisión tal vez no corresponda. Entonces, eso es por una parte la parte de actividad, la parte de los factores de emisión, la parte de la especiación química, si es realmente esa especiación química la que corresponde a ese tipo de combustible que fue medido en Estados Unidos y es aplicado en México. Entonces todo ese tipo de incertidumbres se pueden ir acarreando y nos pueden decir que aunque un valor está bien calculado, tiene un buen aseguramiento de calidad, tiene incertidumbre asociada y puede ser muy grande esta incertidumbre asociada. Y para ello se utilizan la modelación para poder reducir esta incertidumbre. La continuidad del proceso de inventar emisiones. Bueno, si tenemos diferentes años, podemos ver los métodos que se utilizaron y poderlos repetir y ver qué tan bien o qué tan mal hemos controlado las emisiones. Así se puede tener que tenemos desde el 2000, desde el 2002 tenemos inventario de emisiones, y bueno, estos han sido en la Ciudad de México, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México, se han actualizado hasta el 2018, ¿no? Igual a nivel nacional, pero la cantidad de datos que se tiene a nivel nacional es muy diferente a la cantidad de datos que se tiene en una región. Y es por eso que a veces no se puede dar. Sí, idealmente sería tenerlos anuales, pero debido a la gran cantidad de recolección de información para poderlo
calcular, pues se requiere algún tiempo, ¿no? Entonces, por eso hay algunas diferencias entre los inventarios de emisiones de 2 años, 3 años o hasta 5 años, dependiendo de, de los recursos que se metan para poder calcularlos. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre inventarios? Bueno, en México se tienen 6 de cobertura nacional, del 99, 2005, 2008, 11, 13 y 16, bajo la dirección de Semarnat y muchas instituciones del país, ¿no? Está el de contaminantes criterio de efectos invernadero y de la Ciudad de México, los podemos localizar en estas páginas web. ¿Cómo se calculan las emisiones en sus inventarios? Bueno, se utilizan 3 técnicas, que son los factores de emisión, los balances de materia y los cálculos de ingeniería. Y estos cálculos de emisiones pueden ser tanto top-down como bottom-up. En factores de emisión, por ejemplo, si yo tengo cuánta emisión de ciertos compuestos emite la quema de gasolina, si yo tengo el consumo total de gasolina en el país, pues puedo hacer un top-down, ¿no? Pero si yo quiero hacerlo por ciudades y por calles, pues puedo irme a un bottom-up, ¿no? Por cada calle, cuántos carros pasaron de 4 cilindros, de 6 cilindros, a gasolina, diésel, y entonces calcular para cada uno de estos cofactores de emisión sus emisiones, y de ahí sacar por segmento de habilidad, por el tipo de carros que pasaron a cierta hora durante el año, sus emisiones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el top-down nada más es un cálculo y en el bottom-up son una gran cantidad de cálculos, ¿no? Y con tal incertidumbre que esto conlleva. Y entonces, claro, entre los dos uno nos va a dar un límite y otro nos va a dar otro límite y entre los dos debe estar la verdad. Vamos a ver cada uno de estos. Los factores de emisiones expresan las emisiones como una razón del contaminante por un parámetro relacionado al proceso de medición. Puede ser la cantidad de contaminante por una pieza, por tonelada de producto terminado, por kilogramo de sustancia empleada, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, que si la emisión va a ser la actividad por el factor de emisión y, y estos pueden ser de actividades kilogramos al año, kilómetros recorridos al año, kilogramos de producto terminado al año y el factor de emisión puede ser los gramos de contaminante por kilogramo de producto terminado o gramo por kilómetro recorrido o gramo por kilogramo de producto. Y bueno, estos los podemos encontrar en la P42. Y así un ejemplo es, una compañía produce esta cantidad de producto anualmente y el factor de emisión es este. Entonces, la cantidad de producto por el factor de emisión nos da esta cantidad de arsénico que se está emitiendo, ¿no? Son 2.4 por 6 gramos de arsénico por megagramo de producto. Y este sería su emisión. En el caso de otro tipo de factores de emisión, por ejemplo, el del gas LP, el factor de emisión de azufre, según la P42, es 0.9S, donde S es la cantidad de azufre contenido expresado en granos sobre 100 pies cúbicos de gas vapor. Entonces aquí, por eso es importante, les recordaba de GR no son gramos, sino son granos, y entonces hay que considerar esto, ¿no? Si se tiene este contenido de granos sobre pie cúbico de butano, entonces el factor de emisión se calcula de esta forma, ¿no? Entonces ya tenemos este factor de emisión y si se están quemando esta cantidad de galones al año de butano, entonces la emisión sería esta. Entonces, por eso les recomendaba, bueno, tener cuidado con estas unidades cuando son granos. Otras son los balances de materia. En una caldera donde va a haber combustible, va a haber un piloto, va a haber una quema, va a entrar agua fría, va a salir agua caliente y va a haber una emisión de dióxido de azufre por el contenido de azufre que tenga. Si tiene 6% de azufre en masa este combustible, bueno, uno puede hacer un balance de materia. Si el azufre más oxígeno me da dióxido de azufre, entonces si 32 gramos de azufre, si una mol de azufre me da una mol de dióxido de azufre, pues entonces puedo estimar esto. 32 gramos de azufre me dan 64 gramos de dióxido de azufre, que es equivalente a una mol de dióxido de azufre. Y esto, sí sé que son el 6%, 6 entre 100, es lo que se tiene de azufre que se están quemando al día. Y entonces lo multiplico por el número de horas que se tienen. Bueno, lo divido entre el número de horas al día. Y son 6 gramos, 6 gramos de azufre serían por 2, porque es 64 entre 32 me da 12 kilogramos al día de dióxido de azufre lo que se está emitiendo. Y estos 12 kilogramos al día, entre 24 horas al día, tendría 0.5 kilogramos por hora. Si me interesa saber cuántos son los gramos por hora, tendría que multiplicarlo por 1000 para que me dieran
500 gramos por hora que estaría emitiendo este equipo. Bueno, para eso se utilizan los balances de materia y finalmente los cálculos de ingeniería, donde se utilizan principios de física y química para estimar las emisiones, ¿no? Se utiliza la ley general de los gases, se utilizan cálculos de ingeniería para poder proveer las emisiones y en esto nos habla del diseño de cómo se está equipo operando, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tanque de almacenamiento de compuestos que se volatilizan, tengo la composición en el líquido, pero no tengo la composición en el gas medida, ¿no? Sí sé cuánto es aquí. Entonces, a través de la emisión se puede calcular a través de este factor, donde la presión parcial depende de la fracción en el líquido por la presión de vapor, pero también la presión parcial depende de la fracción vapor por la presión total. Si yo tengo la presión total, de aquí puedo despejar, entonces puedo saber la fracción en la fase vapor va a depender de la composición del líquido por la presión de vapor entre la presión total. Y bueno, y entonces a través de cálculos de ingeniería uno puede estimar cuánto es la concentración aquí, y si sabes qué volumen se tiene en esta parte, por la fracción volumen podemos saber cuánto es la fracción volumen que se está emitiendo, y por las condiciones de operación, de presión y temperatura, podemos saber cuánto es la masa y podemos estimar cuánto es la masa de este equipo. Entonces, esos cálculos de ingeniería nos pueden ayudar a hacer este tipo de estimaciones. De ahí, bueno, ¿para qué utilizamos los inventarios de emisiones? Una parte importante es en su uso de modelación de calidad del aire para ver políticas de control. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, habíamos visto que para la Ciudad de México y el Estado de México, para la zona metropolitana, tenemos una distribución por municipio. Pero esa distribución por municipio no nos sirve en el modelo, tenemos que hacerla a mallas o un modelo. Tenemos modelos eulerianos, que los cuales necesitamos saber en cada punto que corresponde a una malla o un cubo, cuánto es la emisión. Y entonces tenemos que hacer la distribución espacial. Esta distribución espacial lo tenemos que pasar a distribución temporal. Sabemos que es la emisión anual, pero sabemos que hay perfiles, horarios, mensuales, diarios, y entonces tenemos que pasar de año a hora. Y luego, para los casos de compuestos químicos orgánicos, saber qué especies químicas se están emitiendo y luego agruparlos en las categorías que se van a utilizar en el modelo. Y en cada uno de estos pasos, lo que comúnmente hacemos es corroborar que la masa que se está emitiendo aquí es la que corresponde acá, corresponde a esta parte y finalmente en esta otra parte. Y entonces decir, bueno, yo sé que se metió 1 kilogramo aquí de una sustancia y ese kilogramo está repartido espacial, temporal y horario de forma tal que si yo sumo todos estos me puede dar este de aquí. Entonces, para el 2013 lo que se hizo, bueno, tenemos los municipios de toda la República, de fuentes de área móviles, fuentes fijas y naturales, y se hace la distribución espacial, ya sea por población o por cobertura de suelo. Se hace por las diferentes vialidades y por las ubicaciones de las termoeléctricas. Posteriormente se hace la distribución temporal, mensual, diaria y horaria. Se hace la especiación química de gases y PM2.5. Luego esta especiación química se agrupa otra vez en las categorías del inventario, del modelo que se va a utilizar, el Radam, Racam, etc. Y de ahí se genera un archivo en el formato que se necesita para modelación. Y por ejemplo, es una semana donde vemos la distribución horaria de emisiones de monóxido de carbono. Esto es Monterrey, este es Saltillo, Monterrey, este es Guadalajara, aquí estaría Colima, aquí estaría Aguascalientes y este sería León. Este es para otra región del país. Entonces podemos tenerlo para diferentes regiones, el inventario de emisiones para modelación. Estas son las regiones que tenemos actualmente. Tenemos toda la República Mexicana. A 3 kilómetros tenemos Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Monterrey, Guanajuato, Guadalajara, Colima y el centro de México, ¿no? Pero tenemos toda la región. De ahí se puede observar, por ejemplo, con la actividad vehicular, la distribución espacial de las emisiones, donde se tiene más número de carros, donde se tiene cómo se distribuyen las emisiones vehiculares, etcétera. Pero bueno, ya que hicimos todo eso, decimos, bueno, lo metemos en un modelo y vemos que también nos está dando la concentración, pues nos debería dar bien. Y entonces lo que hicimos fue hacer eso, ¿no? Meter el inventario tal cual del 2013 para modelación, y esto es la concentración de ozono que nos da en azul, es el modelo, en rojo son las estaciones de monitoreo para el centro de México. Y lo que podemos observar es que hay una diferencia importante.
Y bueno, se desarrolló un método no paramétrico de segunda generación para poder evaluar y actualizar las emisiones, porque sabemos que tiene incertidumbre. Las emisiones tienen incertidumbre debido a los diferentes información que se tiene. Si bien el cálculo puede ser muy preciso, no necesariamente van acarreando la incertidumbre y no está reportada en los inventarios. Y para eso utilizamos ¿no? Utilizamos el inventario de emisiones 2013, lo pusimos en el modelo, observamos las concentraciones del modelo con las observadas, son similares. Si son similares, si no son similares, entonces se actualiza o se corrige. Bueno, se actualiza las emisiones de óxidos de nitrógeno por un factor y se vuelven a calcular las emisiones. Se vuelve a meter al modelo, se vuelve a obtener las concentraciones de óxidos de nitrógeno del modelo, se compara con las observaciones. Y en un momento dado que ya se tiene que son similares las concentraciones del modelo con respecto a las observadas, entonces vemos obtenemos las concentraciones de ozono del modelo. Estas son observadas estas junto con estas emisiones de modelo son similares a las observadas, ¿no? Entonces se corrigen las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Vimos en la sesión pasada que los óxidos de hidrógeno y los compuestos orgánicos volátiles nos dan el ozono en una región. Entonces por eso es que se actualizan las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles. Si el ozono es bajo, se miden, se incrementan los compuestos orgánicos volátiles. Si el ozono, y entonces se corrige el inventario de emisiones, se modela, se observa cómo están los óxidos de nitrógeno, están bien. Si no están bien, se vuelven a actualizar. Si nos dan un buen valor, entonces ya otra vez volvemos a ver ozono. Si el ozono ya se parece a lo medido, entonces ya terminamos, ¿no? Y entonces esto es lo que queda, siguiendo este proceso, ¿no? Entonces eso fue lo que se hizo, porque sabemos de que, por ejemplo, en la Ciudad de México hay muchos carros que vienen del Estado de México y esas emisiones no están consideradas, o de otros estados. Y entonces las emisiones que tiene la Ciudad de México se tienen que actualizar a lo que está ocurriendo. Y no quiere decir que el inventario esté mal calculado, simplemente lo que dice es que el inventario no tiene todas las consideraciones que uno ve. La parte de consumo de huachicol u otros compuestos orgánicos volátiles que no están considerados, por ejemplo, todo lo que se utiliza en hogares de solventes o de usos de limpieza, etcétera. Esto no está considerado. Entonces, por eso es que se justifica el poder actualizar estos compuestos orgánicos volátiles, porque si bien el inventario tiene mucha y muy buena información, no es suficiente para la modelación, ¿no? Y bueno, y esto se utilizó en este procedimiento se utilizó y se publicó en esta revista. ¿Qué conclusiones podemos tener de esto? Bueno, que las unidades son relevantes para una buena descripción de las emisiones, ¿no? Los inventarios son herramientas de gestión ambiental. Por otra parte, la estimación de emisiones en el inventario requiere de diferentes técnicas, las cuales requieren información local. La conversión de un inventario a uno útil para modelación requiere de información local. Lo que comentaba de la distribución espacial, la distribución temporal, las especies químicas, necesitamos tener esa información para poderlo distribuir de mejor forma posible con esa información. Si tenemos los compuestos o la composición de los compuestos orgánicos volátiles que emite el gas LP o la gasolina en México, pues nos va a ayudar a que estemos más próximos a lo que está pasando, ¿no? Si vemos cuánto es la cantidad de gasolina terminada que se consume y la gasolina de huachicol, la que es robada y luego vendida, y se decir cuánto y la contribución de eso en las emisiones. Y finalmente, todos estos trabajos ayudan a poder reducir la incertidumbre de los inventarios de emisiones mediante mediciones y modelación. Nos puede ayudar a reducir esta incertidumbre, o por lo menos conocer que existe una incertidumbre, ¿no? Uno de los cambios que vimos importantes es que antes se utilizaba el móvil y ahora se utiliza el MUPS, ¿no? Y ese cambio hizo que hubiera un cambio en la cantidad de emisiones de óxidos de nitrógeno. Ya lo habíamos visto desde el 2000, de que los óxidos de nitrógeno estaban 3 veces más alto de lo que realmente se medía. Y a través de modelación se vio que ahí sí había un error ahí del 3, ¿no? Una diferencia de 3 veces de magnitud, pero decían que era 3 veces a los compuestos orgánicos volátiles. Y lo que pasa es que, bueno, el modelo que se utilizaba tenía una dilución muy alta y hacía que los óxidos de nitrógeno se vieran similares a los observados, pero los compuestos orgánicos volátiles se vieran reducidos. Entonces tenemos que multiplicarlo por 3. Con otro modelo que describía mejor la situación de la atmósfera, decía al revés, que los compuestos orgánicos volátiles estaban bien, pero los óxidos de nitrógeno estaban
3 veces arriba. ¿Por qué? Porque se utilizaba la relación VOCs entre NOx. Y entonces, multiplicar por 3 los VOCs entre los NOx es lo mismo que dividir NOx entre 3. Entonces, la proporción sí está bien. El problema es en dónde, ¿no? Si eran los compuestos orgánicos volátiles o eran los óxidos de nitrógeno. Bueno, y bueno, eso se pudo hacer con modelación, y utilizar diferentes modelos nos puede ayudar también a reducir esta incertidumbre. Y eso es lo que les quería platicar en esta sesión, sobre inventarios de emisiones. Agustín, muchas gracias. Muy interesante como siempre. Quisiera abrir para preguntas y comentarios de los asistentes. Recordarles también que por favor aquí en el chat pongan su nombre e institución y su correo electrónico para fines de que podamos, bueno, el doctor Agustín García pueda emitir perdón, se salió. Puede emitir la constancia correspondiente. Entonces, nombre y correo, por favor, en la lista, y también pueden levantar la mano o hacer las preguntas en el chat. Doctor Víctor Hugo Páramo, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramiro. Buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer a Agustín por estas interesantísimas charlas que nos ha dado, y esperamos poder seguir colaborando sobre estos temas tan importantes como es la modelación. Una preguntita, entiendo bien esta calibración que se hace a través de las emisiones, pero nunca se pone en duda que los mecanismos que utilizan los modelos sean los que no son los adecuados, o sea, porque pues esos mecanismos alguien los hizo, muchos de ellos son a veces pues producto de cálculos, ¿no? De fisicoquímica y no sé qué más cosas, no soy experto, pero entiendo yo que hay las dos. Digo, en la práctica, pues sí, resulta más viable hacer estos procedimientos que nos mencionaste, pero mi pregunta va un poquito más allá. Si en tu experiencia los mecanismos de reacción que se utilizan en los modelos son satisfactorios para utilizarse en México y sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, con referencia a la pregunta específica de los mecanismos, los mecanismos químicos están optimizados para ozono. O sea, en ozono no hay ningún problema. Ya lo comentamos la sesión pasada, de que usar un mecanismo u otro no había una gran diferencia en ozono. El problema es en los otros compuestos que llegan a inducir partículas. Y entonces ahí es donde tenemos que revisar qué mecanismos son los más adecuados para la zona metropolitana, o qué compuestos más necesitamos tener información. Si bien los mecanismos pueden tener una incertidumbre, la incertidumbre es un poco más baja que la que puede tener la meteorología, y la meteorología tiene una incertidumbre muchísimo más baja que la que tiene el inventario de emisiones. Bueno, entonces otro aspecto importante es eso. Observamos un trabajo que no presenta aquí, pero lo hizo José Miguel Noyola Poblete, en el cual utiliza un modelo urbanizado donde la meteorología se parece más al observado, y se encuentra que también hay una diferencia en las concentraciones. ¿Por qué? Pues porque si el viento no circula, o circula con una intensidad menor, hace que se acumulen más los contaminantes, y por lo tanto da otra composición química, y por lo tanto otras concentraciones ambientales. Entonces, bueno, está la meteorología. Está primero el más grande incertidumbre está en las emisiones, posteriormente la meteorología, y luego vienen los mecanismos químicos y la especiación de los mecanismos químicos. Bueno, que viene desde limitar emisiones, sí. Todo eso es trabajo por realizar, y por eso es importante tener diferentes modelos, también tener no nada más un grupo, sino varios grupos que se dedican a esto, con el objeto de poder trabajar en paralelo y tener información que pueda contribuir a esto, ¿no? Y a fin de cuentas, lo que hemos encontrado, bueno, hasta ahorita nos resuelven algunas de las preguntas, ¿no? Todavía tenemos muchas dudas. Comentaba lo de los halógenos, comentaba lo de las partículas, comentamos otras de incendios, cómo la contribución de los incendios y la composición de las plantas en México contribuyen a la química regional y local. O sea,
cuestiones más globales, ¿no? Sabemos que hay emisiones que pueden llegar desde la costa a la Ciudad de México, y estos aerosoles marinos que tienen halógenos, cómo pueden contribuir. O sea, sí hay mucho donde trabajar, donde desarrollarse. Pero bueno, en cuanto a los mecanismos, son suficientes para el ozono ahorita. Para otras partículas, para las partículas tenemos que revisarlos más. Sí. Gracias. 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 ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Mientras se animan, yo te quería preguntar, Agustín, sobre la desagregación temporal y espacial. ¿Cuáles, digamos, son factores que uno debe tener en cuenta, ¿no? Para decidir qué tanto debe desagregarse el inventario? Y comentarles, puse aquí en el chat la liga del sistema que hizo Semarnat para poder visualizar el inventario. Este es solo un año, si no recuerdo mal es el 2016. Ahí también preguntarte la importancia de esto, de generar el inventario a lo largo de varios años y luego compararlo contra sí mismo, ¿no? A lo largo del tiempo para ver qué tan preciso está haciendo la estimación, ¿no? Sí, en cuanto a la desgresión temporal, ¿no? Depende para qué lo vayan a usar. Por ejemplo, tenemos modelos de CFDs o de fluidos computacionales que lo utilizan a nivel de calle, entonces ahí necesitamos a minutos, ¿no? O segundos casi las emisiones. Entonces, dependiendo de lo que se va a utilizar, van a tener una respuesta. Desafortunadamente, los perfiles temporales que presenté ahí provienen de Estados Unidos y son perfiles que ellos utilizan. Algunos hemos actualizado para México, los que tenemos para emisiones vehiculares, a través de conteos vehiculares que se hicieron en el 2003 y a través de otra información de conteos vehiculares se actualizan estos de forma horaria. Ahí hay mucho también que trabajar, ¿no? En la parte de especiación temporal, porque tenemos que en una vialidad cuentan el número de vehículos totales, pero no sabemos exactamente cuántos son camiones, carros, etcétera, ¿no? Algunas son principalmente vehículos a gasolina, pero en otros lugares también hay mezclado. Y entonces eso también es importante porque la distribución de emisiones en esa región va a ser diferente que en otras partes. Por otra parte, en la parte de distribución espacial, igual, ¿no? ¿Para qué se va a utilizar el modelo? Si vamos a ver en una región, vamos a ver en una ciudad o vamos a ver en todo el país, pues va a depender qué tan grande o pequeño sea la celda que se van a utilizar. Y bueno, y la visualización es muy importante porque eso nos da pie a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas que observamos fue que, por ejemplo, Toluca tenía muchas emisiones de monóxido de carbono a la hora de poner sus emisiones vehiculares comparadas con la Ciudad de México. Bueno, puede ser porque está más alta que la Ciudad de México, ¿no? Pero también puede ser porque muchos carros que están registrados allá o están registrados por municipio, están contabilizados ahí por el inventario de emisiones y no contabilizados en donde circulan, que es la Ciudad de México. Entonces lo que observamos fue eso, que Toluca tenía el doble de monóxido de carbono que la Ciudad de México a la hora de compararlo con mediciones y observaciones, con modelación y mediciones. Y ahí no hay química. Bueno, la química es muy pequeña con la cual reacciona el monóxido de carbono. Entonces nos da pie de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando con la distribución espacial? ¿Cómo se está calculando, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tendremos que tener más conteos vehiculares, tendremos que tener también la parte de, por ejemplo, dependiendo de lo que se va a utilizar el inventario, va a requerir que sea más preciso o no. Por ejemplo, no es lo mismo, tal vez para 3x3 kilómetros no importa si tengo la tintorería o la panadería o el baño público en una celda o en la otra. Pero si yo quiero hacer un estudio más detallado de exposición personal más detallado, sí me importa que esté a 100 metros o a 1 kilómetro. Entonces, eso también va a depender y eso es a lo que se está yendo, ¿no? Lo que hizo Abraham fue mejorar cómo se puede describir los inventarios y con eso poder calcular de mejor forma su distribución espacial. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo sí quisiera comentar, perdón. Adelante, Agustín. Lo puse en el chat, la liga del archivo que acabo de presentar, ¿no? Se los van a hacer llegar de todas formas, pero está ahí por ahí está a las 10:43, sí, lo subí, ¿no? Entonces, por Sí, si correcto. necesitan.
De ahí lo pueden, perdóname, sí, de ahí lo pueden descargar todos, pero nosotros también estamos haciendo un pequeño repositorio, les vamos a pasar la liga de una carpeta compartida donde van a estar las 3 presentaciones y las grabaciones. Sí, gracias. Sí, está muy interesante ese inventario de emisiones que nos hiciste favor de distribuir. Fíjate que sí, Semarnat tiene la atribución de hacer este Sistema Nacional de Información de Medio Ambiente, y como parte de ese, finalmente se logró hacer este subsistema de información para el INEM. Lo malo es que solo es para un año, o por ahora. Lo bueno es que sí ya puedes mostrar, digamos, de manera, representar gráficamente la distribución de las emisiones, ¿no? Sí, la otra pregunta que me hiciste sobre qué tan bueno es distribuir eso y verlo en años, ¿no? Sí. Siempre y cuando utilices el mismo proceso, ¿no? Si utilizaste un procedimiento para un año y luego lo cambiaste o lo actualizaste porque siempre hay mejoras, ya no puedes comparar tan bien un inventario con el otro inventario, ¿no? Comentaba yo que en algún tiempo utilizamos móvil, y ahora se utiliza MUPS. Y entonces eso genera una pequeña diferencia entre inventarios. Claro. En factores de emisión. Entonces, lo que hace el IPCC es eso. Bueno, si tú calculas, el IPCC es más sencillo, gases de efecto invernadero es muchísimo más sencillo. Si utilizas una metodología, te dicen, aplícala en tus años anteriores para poder hacer un comparativo de qué también o qué tanto están incrementándose o disminuyéndose las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, sí, para comparar necesitamos el mismo método. Exactamente, eso es una práctica necesaria, no solo es una buena práctica, pero es muy necesaria. Como dices, ¿no? Recalcular si cambiaste el método, si cambiaste tu fuente de información, etcétera, regresas a las versiones anteriores y lo recalculas para ver cuál habría sido las emisiones y poderlos comparar, ¿no? Francisco, por favor. Sí, gracias, buenos días. Sí, efectivamente, ahorita me estaba acordando de lo que se hace o se hacía en SEDEMA, que es precisamente cuando hay modificaciones como esta que fue del MUPS. También ha habido otras por ahí hubo un ajuste para la parte de fondos puntuales, creo que en 2016, y se hace el recálculo, ¿no? O sea, antes se ponía en los reportes de inventario de emisiones de la zona metropolitana del Valle de México, el recálculo para poder hacer comparativa, la versión, digamos, actual con las anteriores. Entonces, pues siempre es importante para quienes tratan de darle ese seguimiento, ¿no? A cómo se ha ido comportando ciertas fuentes. Pero bueno, digamos, mi pregunta más bien va en el sentido de si usted si nos pudieras comentar sobre las plataformas que tú conozcas o hayas utilizado para distribución de inventario de emisiones. Digo, ha habido varias desde hace años. A lo mejor una de las más conocidas fue Smook, pero digo, quienes hemos sido usuarios de inventarios para modelación, sí nos interesa mucho si hay algunas versiones, si hay algunas plataformas que ya han probado, en el sentido de que nos permitan tener no solo ese control de calidad y esa facilidad para hacer la distribución del inventario estándar, tanto nacional como por zonas metropolitanas, y pues irlo usando o irlas usando de manera operativa. Quienes tenemos a veces tareas de hacer escenarios de modelaciones, pues muchas veces acabamos haciendo este tipo de actividades, de procesos, con versiones propias, con sistemas desarrollados pues a nivel de grupo, y eso implica pues un tiempo considerable de desarrollo. Entonces, pues siempre será bienvenido algún comentario, algún dato sobre plataformas de ese tipo para probarlas y para ver de alguna forma qué tanto nos ayudan a agilizar el proceso de preparar escenarios de control o de líneas base, y con ello pues reducir el tiempo no de modelación, pero sí sabemos que, bueno, que nos estamos dado en esto, creo que tenemos claro que llegar a generar una línea base quizá es lo que requiere más tiempo, más que hacer propiamente los escenarios de prueba. Entonces, dentro de ese desarrollo de línea base está precisamente todas estas etapas
de generar el inventario de emisiones. Entonces, pues en concreto esa es mi pregunta, si tiene algún comentario o dato que nos pudiera compartir sobre plataformas para el desarrollo de inventario de emisiones para modelación. Bueno, sí, gracias, Francisco. Para desarrollar inventario de emisiones para modelación en México, bueno, se desarrolló se desarrolló toda una infraestructura para eso, ¿no? Es un modelo bueno, está escrito en Fortran. Está escrito en Fortran. Hay internacionales, déjame, te lo busco aquí, déjame. Uno lo puede descargar para generar el inventario local. Para poder generar el inventario local lo puedo poner en el chat. Bueno, nacional, ¿no? Del nacional uno puede generar el nacional y luego uno puede generar para los diferentes regiones que puse en la presentación. Ahí puede uno tener los locales. Sí, es todo un trabajo, ¿no? En Estados Unidos, la Academia de las Ciencias, en un libro que se llama Viendo el pasado y conociendo el futuro, en la calidad del aire, habla sobre el desarrollo en investigación en inventarios de emisiones, ¿no? Que se vea como investigación, porque uno publica este tipo de cosas y dice, no, es una base de datos, ¿no? O bueno, es un proceso nada más, pero no le ven, o sea, la gente desconoce la utilidad y la funcionalidad y lo que tienen los inventarios de emisiones a veces para modelación. Todo el trabajo que lleva atrás y toda la información que se requiere para poder desarrollar eso, ¿no? Y todo el conocimiento. Y para eso también se puede generar investigación. Bueno, el punto es de que existen trabajos, hay otros trabajos que utilizan plataformas satelitales como lo que puse ahí de GIA Center, utilizan plataformas satelitales y a partir del satélite sacan concentraciones, bueno, sacan inventario, emisiones por región, ¿no? A una resolución, 10 kilómetros creo que la más baja que tienen, para nivel global, ¿no? Y si quieren más detallado, uno tendrá que hacerlo. Bueno, por eso es el desarrollo de esto, ¿no? Y se ha invertido bastante trabajo. Ya antes habían hecho ahí en Semarnat, David Parra había hecho un inventario de emisiones utilizando SMOG y todos ellos, y estaba bien, ¿no? Pero ya no se continuó, desafortunadamente. Entonces, se tienen otras plataformas, tienen otra infraestructura, y con eso, bueno, es como se trata de compensar. ¿Qué se puede utilizar? Se puede utilizar que les puse ahí en el chat, el GitHub, de GitHub, donde tenemos el inventario de emisiones 2016, para poder generar los escenarios base, ¿no? Tendríamos que hacer un taller nada más de cómo hacer escenarios bases y escenarios de control a diferentes niveles, ¿no? Podemos hacerlo a nivel global y podemos hacerlo a nivel de fuente, ¿no? ¿Sabes qué? Nada más los carros a gasolina del municipio Funeto y tal no circulan, ¿no? O no van a circular por ahí. Entonces puede hacer hasta ese nivel de municipio, ¿no? Desde de categoría, clase y nivel, o de global, ¿no? Nada más vamos a reducir de fuentes vehiculares o de todas las emisiones, los óxidos de nitrógeno a la mitad, o de emisiones vehiculares o de emisiones de aire. O sea, eso se puede hacer con este sistema, pero sí necesitaríamos hacer un taller más detallado para esto. Gracias. Gracias. Tengo una reunión ahorita en un minuto. Y también Ya. nosotros agradecerte, Bueno. agradecerte mucho. Muchas gracias. Doctor Páramo, no sé si quiere decir algo para cerrar. Nada, pues agradecerle nuevamente a Agustín y pues ya estaremos en contacto para darle más lata en otros temas en donde él es un experto en estas materias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes y feliz año, que sea de muchos éxitos. Gracias. Gracias Agustín, feliz año a todos y recordarles entonces les vamos a poner una carpeta compartida con la información de las 3 presentaciones. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. Gracias. Feliz año. Gracias, feliz año. Gracias.